Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase y a propósito, quiero agradecer las últimas suscripciones de estos últimos días, de estas últimas semanas. Y hoy vamos a dar comienzo a nuestro programa leyendo algo y después le voy a decir de quién se trata, por supuesto, y por qué hemos elegido esta poesía. Que realmente es preciosa, desde ya se lo anticipo. Llueve en el mar con un murmullo lento, la brisa gime tanto que da pena, el día es largo y triste, el elemento duerme el sueño pesado de la arena. Llueve, la lluvia lánguida trasciende su olor de flor helada y desabrida. El día es largo y triste, uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Sigue lloviendo, el día es triste y largo, en el remoto gris se abisma el ser. Llueve, y uno quisiera, sin embargo, que no acabara nunca de llover. ¿A quién pertenece esta poesía? A ese grande de las letras argentinas que se llamó Leopoldo Lugones. Y a propósito, el día de su nacimiento, el 13 de junio, en Argentina se conmemora, se celebra, se festeja el Día del Escritor. Él nació el 13 de junio de 1874 en Villa de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba. Siendo muy joven todavía, se vino a vivir a Córdoba, ejerció como periodista y después se fue a vivir a Buenos Aires a los 20 y pico de años. Allí se casó, tuvo una vida muy fructífera, ingresó dentro de los cenáculos de los escritores más prominentes de su momento y los estudiosos de ese entonces lo ubicaron dentro del Parnaso de las grandes letras argentinas, erigiéndolo como el gran autor de poesía argentina, como el gran poeta argentino. Él adhirió al movimiento modernista de Rubén Darío y habría tanto para hablar sobre Lugones y la familia Lugones, que fue una familia trágica, por cierto. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención fue esa suerte de condescendencia despectiva que tuvo su discípulo Jorge Luis Borges, que llegó después de su segundo viaje y permanencia en Europa con su familia, directamente se transformó en su discípulo, pero lo eludió elegantemente y no faltó ocasión de que se burlara incluso de él. Lugones, con mucha caballerosidad y mucho señorío, nunca le contestó, pero evidentemente sufrió esos embates del joven Jorge Luis Borges, que ya venía con todo su talento, con toda su genialidad y con los aportes culturales que había recibido en el viejo continente. Bien, ¿qué le puedo decir de Leopoldo Lugones que no se haya dicho? Vamos a hablar un poquito de su trabajo como literato. Él incorporó ritmos modernos, hizo una suerte de metáforas alucinantes, maravillosas, se refirió a su tierra, se refirió al amor, a la nostalgia, a la vida y a la muerte. Usted vio en esta poesía cómo él alude a la muerte que él encontró siendo muy joven todavía, 50 y pico de años, en un recreo en el Tigre, donde se alojó durante un día, en el año 1938, un día de mucho calor en febrero, y allí se suicidó. Pero más allá de eso, el camino que siguió Leopoldo Lugones fue un camino maravilloso para su época. Ahora, en que las jóvenes generaciones se ufanan a veces de no haber leído un libro, cuando uno piensa que este hombre fue poeta, narrador, escritor de ficciones, que incorporó el cuento fantástico dentro de su literatura, porque tuvo influencias de Edgar Allan Poe,
que fue maestro de Jorge Luis Borges, que hablaba, además de hablar varios idiomas diferentes, o más allá del español, del castellano, él hablaba griego y latín. ¿Cómo era la formación de los hombres cultos en ese momento? Uno se pregunta, bueno, en fin, han pasado mucho tiempo, desde 1920 y pico, y a 100 años la cosa ha cambiado absolutamente tanto que a mí personalmente me da nostalgia y me da pena. Libros como Lunario Sentimental, como Montañas de Oro, son libros que han quedado en el conocimiento de las generaciones pasadas. Se lo estudiaba a Leopoldo Lugones en el colegio primario y secundario, en otras épocas, en Argentina. Y bueno, más allá de su trabajo como escritor, que fue amplio y maravilloso, también tuvo varias circunstancias en su vida que lo hundieron en la melancolía y hasta en la desesperación. Por algo se quitó la vida. Fue una familia trágica, la familia Lugones. A partir de él, que falleció, que se suicidó en 1938, tuvo un hijo que lamentablemente pasó a la historia de la represión en Argentina como el que por primera vez usó la picana eléctrica, que hasta ese momento se usaba para el ganado, usó la picana eléctrica en las comisarías donde él ejerció su profesión, abogado este hombre, y bueno, pasó a ser el hijo del escritor, un asesino. Después, una hija de este segundo Lugones, Piri Lugones, o Susana Piri Lugones, con el tiempo adhirió al movimiento montonero y finalmente fue chupada por el proceso en 1978. Un tío de ella, otro Lugones, también se suicidó. Se suicidó el abuelo, el hijo, el de la picana eléctrica y un tío. Es decir, una familia trágica. Una familia donde en esa época, cuando todavía no había drogas, la gente se suicidaba de otra manera. Leopoldo Lugones ingirió una dosis de cianuro junto con whisky en ese recreo del Tigre donde él fue a pasar un día. Y se cree, se supone, que más allá de las circunstancias políticas que él había vivido y que lo habían señalado, porque él comenzó siendo anarquista, después pasó a ser socialista, después pasó a ser un hombre de derechas, y llegó a decir que la hora de la espada había llegado, cuando Uriburu subió al poder en la década del 30. Evidentemente fue un hombre con muchas inquietudes, que hurgó dentro de sí y que incorporó muchas posturas ideológicas diferentes, pero muy diferentes. Entonces eso significó también que sus contemporáneos lo hicieran blanco de sus pullas y de sus desprecios. Lo lamento por Leopoldo Lugones, pero él fue un hombre auténtico porque fue dándose cuenta de que aquella primera postura que él tenía anárquica o socialista después, para él necesitó una evolución y terminó siendo apoyo de dictadores de la época, como Uriburu, por ejemplo. Un hombre que había leído muchísimo y se había instruido de una manera descomunal, como eran los hombres que se dedicaban a las letras y al estudio en ese tiempo. ¿Qué fue lo que lo llevó al suicidio a Leopoldo Lugones? Se supone que fueron los amoríos que tuvo con una discípula que tenía 30 o más años menos que él.
una hermosa muchacha, Emilia Cadelago, que un día se presentó en la Biblioteca Nacional, donde él estaba siendo director en ese momento, y le pidió un libro de él. Y él le dijo que volviera la semana siguiente, que se lo iba a entregar porque lo tenía en su casa. No estaba en la biblioteca en ese momento ese libro que ella quería, de Leopoldo Lugones, que ya era todo un nombre en las letras argentinas. Se enamoraron los dos, él se enamoró locamente, dejó de lado a su esposa, no, siguió con ella, pero dejó de tener relaciones con ella, ya tenía varios hijos, uno de ellos inventor de la picana eléctrica, y siguió un romance que su hijo, precisamente, ese comisario, que fue el hijo de Leopoldo Lugones, descubrió lo que estaba haciendo su padre y empezó a extorsionarlo. Empezó a extorsionarlo de una manera tal que Leopoldo Lugones, que no quería escándalos, le hizo caso a su hijo. Pero eso significó que se hundiera en una profunda depresión y finalmente tomara el camino, no sé si el más fácil o el más difícil, el camino del suicidio. Los que hemos vivido circunstancias parecidas nos damos cuenta que en algún momento puede parecer el camino más fácil y en otros es el camino más duro y arduo. Pero siempre creo que en mi caso, en lo que yo pienso, el suicidio es una acusación a otros que no nos han comprendido. Todo eso lo reflejó Leopoldo Lugones en su poesía maravillosa y en su ficción, que también fue fantástica, y que en algún momento lo acercó a Edgar Allan Poe en sus cuentos fantásticos, precisamente. Hoy quisimos recordarlo porque hace muy poco tiempo conmemoramos, festejamos el Día del Escritor Argentino el 13 de junio. Y hay una aceptación unánime, a pesar de que después vinieron otros grandes escritores argentinos, de que él siguiera manteniendo ese puesto, en ese parnaso de los grandes autores nacionales, que después de él hubo muchos, por supuesto, y si no vamos a hablar del gran Jorge Luis Borges, que fue su discípulo, pero lo mantenemos en el recuerdo con todo el respeto que merece la figura de Leopoldo Lugones, un hombre que sufrió mucho, que amó mucho, que escribió mucho, que dejó un legado maravilloso a las letras argentinas y latinoamericanas, que siguió luchando hasta el final y que, bueno, en la nota que él dejó antes de su suicidio, él dice que no puede seguir adelante con La vida de Roca. Estaba escribiendo La vida de Roca. La vida de Roca que fue escrita por Félix Luna. Él dijo, ese fue lo que él alegó. Ya no tengo más inspiración y dije basta a La vida de Roca. Pero creo que le dijo basta a la vida que lo había llevado a ser un hombre, no sé si bondadoso, pero un hombre pacífico, un hombre que había dicho cosas que a muchos no les cayó muy bien, y sobre todo cuando advino la dictadura a la política argentina en 1930 con Uriburu, y allí empezó una serie de circunstancias trágicas para la vida política nacional. Él había dicho que había llegado la hora de la espada. Lo dijo en Lima, cuando fue invitado por un reciente presidente que estaba asumiendo el cargo. Y aquello quedó, lo marcó para siempre. Lo marcó para siempre su cambio de ideología permanente, o cada tanto tiempo, lo marcó esa frase terrible, lo marcó haber adherido a la dictadura argentina, lo marcó haber sido un hombre que
cometió adulterio durante mucho tiempo y sobre todo lo marcó el hecho de que su descendiente directo, su hijo, fue el inventor, como le dije antes, de la picana eléctrica en la gente que no estaba de acuerdo, por supuesto, entre la gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de turno. Y después su hija y su nieta y su primo, todos tuvieron una circunstancia terrible. O quisimos recordarlo a Leopoldo Lugones como el gran hombre de letras que fue. Por eso comencé con esa poesía, que me pareció maravillosa, propia de él, con esa sencillez que tenía su poesía y con esa mirada diferente, que no era la mirada del gran Jorge Luis Borges, fue la mirada de Leopoldo Lugones. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la semana que viene, en que seguiremos con ustedes trayéndole lo mejor que personalmente encuentre dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y recordando algunas cosas, algunos momentos, como no, tanto para decir en este mundo sobre el arte y el entretenimiento. Un beso grande para todos. Chao, hasta siempre.